Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Yo soy Walter Hernández y esto es Toma Chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. En esta ocasión vamos a seguir la sesión de Prosperando en Todo. Hemos estado estudiando, abriendo la Santa Palabra de Dios para estudiar principios financieros, principios relacionados con el dinero, que podrían hacer de la vida del ser humano mucho más feliz. El día de hoy nos toca un tema muy interesante que tiene que ver con la administración financiera. La Biblia tiene conceptos de administración muy importantes. Déjame confesarte que la primera vez que nosotros casi tronamos nuestra empresa era porque nuestra universidad nos formó como abogados litigantes y ninguno de los dos socios teníamos principios administrativos que pudieran ayudarnos a conocer o a dirigir una empresa. Lo fuimos aprendiendo en el camino a prueba y error. Fue muy duro y fue un error. Esa prueba fue un error. La primera vez que casi morimos en este intento de tener una empresa fue hace ya más de una década, tiene mucho tiempo, y se debió, entre otras muchas razones, porque no teníamos conocimiento de la materia administrativa. Es curioso porque la Biblia tiene principios de administración y de administración financiera muy claras. Déjame primero compartirte que después de esa experiencia en la que casi morimos, pues reforzamos nuestros conocimientos en materia administrativa para poder dirigir una empresa. Parte de lo que nosotros aprendimos como administradores es que el administrador en realidad lo que hace es que, y valga la redundancia, administra los recursos con los que posee una empresa, una sociedad. Llámense recursos materiales, recursos financieros, tecnológicos, humanos. Toda esta clase de recursos el administrador es el encargado, el responsable de administrarlos óptimamente de una forma por demás eficiente para buscar la eficacia en todos los procesos. Eso es lo que en teoría hace un buen administrador. Optimiza toda clase de recursos. Ser administrador parece sencillo, no lo es, ¿no? Requiere por supuesto estudio y también, como cualquier actividad humana, requiere práctica. Hay un consejo entre los muchos que existen dentro de las Sagradas Escrituras relacionados con administración que a mí me gusta mucho. Los invito a que donde estén abran su santa palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Lucas, y vamos a leer en esta ocasión el capítulo 12, versos 42 y 43. Lucas 42, 43, capítulo 12, habla de la administración y nos dice así. Dijo Pedro: Señor, ¿esta parábola nos la dirige a nosotros o también a todos? El Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente? A quien el Señor pondrá a cargo de su servidumbre, para que a su tiempo le distribuya la ración de trigo. Dichoso, bienaventurado, feliz, es lo que quiere decir dichoso. Aquel criado a quien el amo al venir hallare obrando así, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿quién es el administrador fiel y prudente? Nos da dos características de un buen administrador: la lealtad o la fidelidad y la prudencia. Esa prudencia que cualquier administrador deberíamos tener sobre los recursos que nos son confiados. No importa si son propios o no lo son. Si usted, querido hermano, es encargado de alguna función administrativa, tiene que optimizar los recursos, ¿no? Nosotros encontramos varios tipos de recursos, como dijimos anteriormente, pero algo que olvidamos con mucha frecuencia es que absolutamente todo proviene de Dios. Y eso nos va a llevar al segundo texto de esta tarde, de este día. Nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14, vamos a encontrar un versículo bíblico de esos que nos dejan sin aliento, porque a través de este texto bíblico usted va a recordar que absolutamente todo le pertenece al Señor nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 10, verso 14 dice así: mira, del Señor tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todo cuanto en ella contiene.
Yo quisiera preguntarte, tú estás en la Tierra, tu respuesta supongo, salvo algunos pocos que están en el espacio, pero además dice los cielos. Así es que si tú estás en el cielo o en la Tierra, ¿qué crees, querido amigo? Eres propiedad de Dios. Le perteneces a Dios. De hecho, es algo interesante porque cuando uno estudia la Biblia, toda la teología bíblica te lleva a un punto. Fuimos creados por Dios, eso se ve con mucha claridad en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, pero después existe otra razón de la creación divina y tiene que ver con, en el libro de Génesis nosotros vimos la creación, en el libro de Éxodo nosotros vimos el exilio, ¿no? Cuando Dios rescata a su pueblo del yugo de los egipcios y lo libera, y entonces lo que nosotros vemos allí es liberación. Después, durante ese peregrinaje que hubo por el desierto durante 40 años por la necedad del mismo pueblo de Dios, usted va a ver que Dios sustenta a su pueblo. De hecho, durante 40 años Dios obró un maravilloso milagro alimentario a través del maná. Maná quiere decir en hebreo, ¿qué es esto? Ese pan liviano que caía del cielo y con el cual Dios sustentó, como lo sigue siendo hasta ahora, a su pueblo. Después nosotros podemos tener textos tan extraordinarios como Juan 3:16, en donde vemos con mucha claridad que Dios te salva, ¿no? Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al final en los textos neotestamentarios tú vas a ver que cuando Jesús se va te manda a un consolador. Con esto y de una manera muy fácil y muy simple quiero decirte que Dios te creó, te liberó, te sustentó, te salvó y ahora mismo te consuela con el gran consolador. Dios es absolutamente todo para ti, no habría manera de poder negar estas aseveraciones que son muy claras en la Biblia. Dicho todo esto, que era necesario, es para que tú entiendas el contexto de que absolutamente todo le pertenece a Dios, absolutamente. E incluso tú le perteneces a Dios, querido amigo, querido acreedor y querido deudor, tú le perteneces a Dios. Entonces, dicho esto, el dinero también le pertenece a Dios, por supuesto. La Biblia dice, mío es el oro y mío es la plata, ¿no? Todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros olvidamos esta pertenencia de Dios, es que nosotros hacemos una disposición del dinero completamente diferente, completamente egoísta, ¿no? Y la verdad es que si estamos hablando de administración, nosotros tenemos que administrar óptimamente todos los recursos que nos han sido confiados. En la Biblia, aunque no son los textos de esta tarde, también nos mandan algunos administradores extraordinarios, como lo fue José con la hacienda de Potifar, que la hizo prosperar a lo sumo, ¿no? ¿Por qué? Por la fidelidad de José. Así es que hay anécdotas extraordinarias bíblicas que nos hablan de aquella bendición que Dios da a los que son buenos administradores. Potifar, por ejemplo, era una persona que no creía en Dios. El que creía era su siervo, José, que era el administrador. Y Dios hizo prosperar la hacienda de Potifar por la fidelidad del administrador, ni siquiera por el dueño de la hacienda, ¿no? Cosas y textos interesantes. Bueno, si vamos a administrar, yo quiero darte hoy 7 consejos. 7 consejos relacionados con la administración. Los consejos son los siguientes. 1. Evitar las deudas. 2. Organizar tus gastos. 3. Tener un plan de ahorro. 4. Elaborar un presupuesto. 5. Planificar tu futuro. 6. Poner a Dios en primer lugar. Y 7. Ser generoso. Seguramente no están en orden estos principios y tampoco importa. Lo importante es que tú los lleves a cabo. Hoy veremos algunos textos bíblicos relacionados con estos 7 principios, esperando que tú puedas poner en práctica pues estos consejos que la Biblia nos da. El primero de ellos, quiero invitarte al libro de Proverbios. El primero de ellos es evitar las deudas. Mira, yo soy cobrador. Desde hace 2 décadas dirijo una empresa de cobranza. A eso me dedico, yo vivo de las drogas. Gracias a que hay drogas en el mundo, es que yo y mucha de la gente que colabora con nosotros, es que nosotros podemos tener trabajo, ¿no? Gracias al ejercicio de la cobranza, que de forma profesional hacemos desde hace muchísimos años,
es que Dios ha bendecido nuestra vida a través de tener ese trabajo y hemos podido coadyuvar y colaborar con muchos clientes que han confiado en nosotros, instituciones de todo tipo. Así es que yo podría decirte que las deudas son malas. Mira, en otro momento hablaremos de deuda buena y deuda mala. Pero por regla general, una deuda no es necesariamente lo mejor que una persona debería de tener, ¿no? Por supuesto que hay algunos tipos de endeudamiento que te ayudan a generar riqueza, a crear un negocio, ¿no? A financiar un proyecto. Hay deudas que son buenas, pero hoy no hablaremos de eso. Por regla general, la deuda se debería evitar. Y hay un texto bíblico que a mí me parece impresionante, que tú deberías de tener en cuenta siempre. El libro de Proverbios, en capítulo 22, versículo 7, vas a encontrar un texto fortísimo relacionado con las deudas. Dice, el rico se señorea del pobre y el deudor es esclavo del que le dio prestado. Así es que ahí nomás te comento, yo creo que el tema del endeudamiento es como la esclavitud contemporánea. Es malísimo tener deudas. Uno jamás debería de sobrepasar tu capacidad económica con tu nivel de endeudamiento. Quiero decir, solo deberías de adquirir aquellas deudas que son necesarias para tu vida misma, ¿no? Como la renta, ¿no? Como pago de luz, pago de agua, que eso al final uno primero lo consume y luego lo paga, ¿no? La renta no tiene ese caso. Pero tendríamos que tener, por supuesto, que un control de los gastos. El control de los gastos es el segundo consejo de esta tarde. Controlar los gastos es fundamental porque con mucha frecuencia la gente gastamos más de lo que ganamos. Y eso nos lleva al endeudamiento y el endeudamiento nos lleva, según este texto bíblico, a la esclavitud. Así es que si tú no quieres ser esclavo de nadie, evita las deudas, ¿no? Sé que hay ofertas tentadoras, algo así como que pues me vas a pagar como dentro de 6 meses y me lo vas a pagar como a 2 años y eso hay que evitarlo, ¿no? Hablando de la organización de gastos, como decíamos, es el segundo consejo de esta tarde, hay que asegurarnos de no gastar el dinero de manera anticipada. Eso no está bien, ni tampoco el primer día que lo recibimos, tampoco está bien. Uno tendría que administrar esos recursos financieros para que duren durante el periodo de tiempo en el cual nosotros esperamos sobrevivir, ¿no? Yo luego le digo a mis amigos que cómo están, ¿no? Siempre te preguntan oye, ¿cómo estás? Y yo a veces con cierta regularidad les digo sobreviviendo. Habrá quien me crea y quien no, ¿no? Y le digo, bueno, pues es que todos sobrevivimos, ¿no? Por eso estamos aquí, pero hay que sobrevivir pues con gracia, ¿no? Con la mayor gracia posible, eso sería lo ideal. Con la mayor comodidad que puedas tener, eso sería una buena estrategia de sobrevivencia. Este tema que tiene que ver con organizar los gastos y hacer un plan de ahorro, que es el texto o más bien la recomendación número 3, el ahorro es fundamental para nuestras vidas. Yo creo que todos deberíamos de ahorrar. De entrada deberíamos de tener un fondo para las cosas que suceden aunque no las planeemos, ¿no? Otras veces hemos dicho que vivimos en un mundo de grande incertidumbre. Ahora mismo estamos pasando el tercer año de una pandemia mundial y por el amor de Dios ya queremos paz, ¿no? Ya queremos sanidad, ya queremos... Pero la Biblia también había profetizado, por ejemplo en el libro de Mateo, que iba a haber pestes al final de los tiempos. Y como estamos viviendo el final de los tiempos, pues no nos asombremos de que estas cosas que habían estado profetizadas desde hace no estén sucediendo. De hecho, la palabra de Dios estamos viendo su cumplimiento. Con todo, tenemos que generar un ahorro, tenemos que procurar un ahorro. Hay muchos métodos de ahorro ahora mismo en el mercado. Vamos a traer algunos invitados, hemos traído algunos invitados que han promovido sistemas de ahorro para el retiro, porque uno tendría que pensar en el futuro. Eso también, el futuro y sobre todo para los jóvenes, parece que es algo que nunca va a venir y sí llega, créanmelo, lo digo por experiencia propia. En el mismo libro de Proverbios, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 6
versos del 6 al 8, vamos a encontrar un ejemplo, parece casi una fábula, ¿no? Nos habla de las hormiguitas y Dios nos pone de ejemplo a las hormiguitas trabajadoras para que seamos como ellas, ¿no? Esmeradas, laboriosas, previsoras, trabajadoras. La Biblia, imagínate, dicen, oye, ve a la hormiguita, oh, tremendo perezoso, ¿no? Gente que nada más se tira a la cama, se tira a la hamaca y que pide, estira la mano para que alguien le dé. Y además, no sé, pero ahorita, al menos en mi país, está muy de moda que el gobierno es quien les da. Hay que trabajar, hay que ganarnos la riqueza. La Biblia nos dice, viene en el libro de Proverbios, capítulo 6, versos del 6 al 11. Dice, ve a la hormiga, perezoso, ¿no? Hay otras palabrotas para ser sinónimos de perezoso, pero no las diremos hoy. Mira cómo obra y aprende a ser sabio. La sabiduría proviene de Dios. Así es que aquí cuando le está dando este calificativo a la hormiguita, es que la hormiguita es sabia. Miren qué bonito. Dice, sin tener jefe, ni sobrestante, ni quien mande en ella, en el verano se prepara el alimento, almacena en el tiempo de las mieses su sustento, ¿no? La hormiguita y el ejemplo que nos da en esta parábola es que es trabajadora y previsora. Y nos dice, oye tú perezoso, mira la hormiguita, no tiene jefe, no tiene supervisor, ¿no? Porque a veces uno puede tener colaboradores que necesitan tener un supervisor, por el amor de Dios. Ya, yo creo que ya si son mayores de edad, ya no deberían, ¿no? Uno no debería. No quiero decirles que no hay que supervisar el trabajo que hacen, quiero decirles que no debería uno de estar sobre ellos, porque ellos tendrían que estarse preocupando por su propio trabajo. Pero dice aquí, estos no tienen jefe y trabajan. En el verano se prepara el alimento y almacena en tiempo. Verso 9. ¿Hasta cuándo, perezoso, has de dormir? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un poco dormir, un poco dormitar, otro poco estar mano sobre mano. Y viene la consecuencia de esa actitud. Y te sobrevendrá la pobreza de un vagabundo y la indigencia de un mendigo. La palabra de Dios nos dice aquí con muchísima claridad. Hay otro texto bíblico en realidad que nos manda al trabajo, que es Éxodo 28, que dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ese es otro texto. El trabajo es un mandamiento de Dios. El trabajo dignifica al hombre. Siempre que tú puedas y tengas la fuerza, la capacidad motriz, física, intelectual, trabaja. No solo porque Dios lo mandata, sino porque el trabajo dignifica al hombre. Aquí vemos el ejemplo de la hormiguita trabajadora, cómo ve el futuro, cómo es previsora, cómo genera cuando se puede hacerlo, porque va a haber un momento en el cual no se va a poder hacer. Y ella, la hormiguita, es previsora. Muy bien. Para llegar al cuarto punto, dice como que tenemos que elaborar un presupuesto. Elaborar un presupuesto es importante y fundamental. Nosotros tendríamos que gastar sobre ciertos principios administrativos, tendríamos que saber hacia dónde va nuestro dinero, ¿no? Tendríamos que controlar nuestro dinero y no que el dinero nos controle a nosotros. A veces esos apetitos, ¿no? A veces decimos, bueno, pues para eso trabajo, ¿no? Y nos damos muchos gustos que están fuera de nuestro presupuesto. Y entonces por eso la Biblia recomienda que hagas un presupuesto. Nosotros en la primera serie citamos al libro de Lucas, cuando decía la Biblia, ¿quién de ustedes para hacer una torre no planea primero sus gastos? ¿No? Porque de lo contrario, lo que va a suceder es que los demás se van a burlar de él diciendo, mira, este hombre construyó los cimientos y no pudo terminar. Ese lo vimos en la primera lección de esta serie. Pero necesitamos planificación. Para elaborar un presupuesto, en este libro de Prosperidad en Todo tiene algunos consejos que quiero compartir contigo. 1. Conocer a dónde se dirige el dinero. 2. Priorizar y ajustar gastos, ¿no? No todos los gastos son iguales. Hay algunos que son... La renta es lo primero que se paga. Cuando alguien ya empezó a dejar de pagar la renta es que tiene un problema financiero fortísimo, ¿no?
La renta es de lo primero que se paga. Priorizar y ajustar los gastos. Tener un control de gasto, fundamental. Identificar deudas, eso es fundamental. Hay deudas que usted puede cambiar, ¿no? Usted puede cambiar de acreedor ahora mismo, ¿no? Las instituciones bancarias, las instituciones financieras permiten, algunas de ellas, habría que revisar cada caso en particular, pero puede ser que una tasa sea demasiado elevada con una institución bancaria y usted pueda mover algún tipo de crédito a otra con una tasa más baja o con un plan de financiamiento diferente. Eso se puede hacer hoy en día, antes era casi imposible, pero ahora se puede. Así es que usted tiene que identificar cuáles son sus deudas. Puede ser incluso que tenga algunas deudas que tengan una tasa mucho más alta y que usted va a priorizar muy probablemente porque el interés que usted está pagando por algún tipo de deuda sea más alto y entonces tendría que hacerlo de esa manera. Hay que hacer un estudio, por eso este presupuesto es fundamental, para que usted sepa qué es lo que va a pagar primero. Tener un control del gasto, identificar deudas, planificar el ahorro. Después de elaborar un presupuesto, nosotros tenemos que tener siempre la planificación de un ahorro, entre otras cosas porque ocurren o pueden ocurrir imprevistos. Hacer previsiones para el futuro y ajustar tu nivel de vida. Miren, en el mundo en el que vivimos, un mundo materialista, altamente consumista, la verdad es que somos una sociedad increíblemente clasista. Y nosotros, diría mi presidente, creo que somos clase medieros aspiracionistas. Pues siempre, yo creo que como todos, es normal, pues deseamos aspirar a algo mejor, ¿no? Y yo creo que eso no es un error, ¿no? Querer mejorar tu condición o tu calidad de vida, pues eso no puede ser un error nunca jamás. Por supuesto que somos aspiracionistas, ¿no? Si alguien no tiene aspiración, pues eso sería, yo creo que incluso demasiado triste. Hay que aspirar a tener una vida más cómoda, ¿no? No creo que eso sea malo, ¿no? Lo que es malo es que te olvides de Dios, ¿no? Acuérdate de tu Creador, dice el texto bíblico en un montón de lugares. Bueno, ahora, después de elaborar el presupuesto, vamos a planificar nuestro futuro, ¿no? Vamos a planificar nuestro futuro. Fíjense que en la universidad, hace ya algunos añitos, tuve una clase que me pareció extraordinaria y se llamaba Prospectiva. En Prospectiva a nosotros nos enseñaron a hacer un plan de vida. Querido amigo, querido acreedor y querido deudor, arrastra el lápiz y haz un plan de vida. ¿Dónde te ves en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo te ves en un año? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Y cómo te ves en 10 años? Porque si tú no haces esa prospección, un ejercicio de plan de vida, vas a ir a donde el viento te va a llevar, a donde sea. Y realmente nosotros como que queremos pues ajustar las velas, porque el viento pues no sabemos cómo va a venir, pero necesitamos tener un objetivo, un fin bien trazado, y para eso es importante que tú hagas y redactes un plan de vida. Empieza por el año. ¿Cómo y dónde te ves en un año? ¿Haciendo qué? ¿No? ¿Aprendiendo qué? ¿Ejerciendo qué? ¿Cómo te ves en un año? Después en 5 y después en 10. Y luego, si eso que tú pretendes es bueno, pues hay que trabajar para ello. Para eso nos va a servir el presupuesto, para eso nos va a servir el plan de ahorro y por supuesto que para eso nos va a servir esta planificación del futuro. En esta planificación del futuro es muy importante, de hecho, en todos los puntos es muy importante que no te olvides de Dios. El principio de todos los males no es la riqueza ni el amor al dinero. Es que cuando tú tienes esa riqueza, amor al dinero, te olvidas de Dios. Ese es un principio terrible. Ahora, hablemos de poner a Dios en primer lugar. Quizás hubiera sido el primero de las recomendaciones y no el sexto. Hay un texto maravilloso que aparece en el libro de San Mateo, que tú lo conoces, está en el capítulo 6, versículos más o menos del 33 en adelante, Mateo 6, 33, en donde nos habla de que todas esas cosas que Dios sabe que nosotros necesitamos y que nos preocupan, y nos preocupan razonadamente, nos preocupan como qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, ¿no? Dice la Biblia, tú te preocupas por todas estas cosas. Y dice, bueno, Dios sabe que las necesitas.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Está aquí el texto bíblico, te invito a que lo apuntes, te invito a que lo leas, que lo reflexiones, pero sobre todas las cosas, que lo pongas en práctica. Ya que lo tengo aquí, aunque ya te lo dije, vamos a leerlo nuevamente. Dice, ¿quién de vosotros, desde el verso 27, afanándose, o sea, aunque te empeñes, aunque lo intentes, aunque lo luches, puedes añadir un solo codo a tu estatura? Y del vestido, ¿por qué acongojarnos? Mira los lirios del campo, cómo crecen. No hilan ni tejen. Pues yo te digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿No? Es un tema de fe. Nosotros tenemos que tener fe en Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, y la recomendación es pon a Dios en primer lugar. La recomendación dice, hombres de poca fe, no os congojéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Cosas todas ellas por las que se afanan los gentiles, puesto que bien sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. No os preocupéis del día del mañana, que el día de mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio afán. Esto pudiera parecer una contradicción respecto de haz una planeación prospectiva y planea tu vida y genera ahorro, si la misma Biblia te dice que basta a cada día su propio afán. Yo siempre les digo a mis hijos y a veces a los jóvenes o cuando tengo la oportunidad de predicar, siempre les digo, mira, tú, querido amigo, querido acreedor, querido deudor, tienes que hacer planes como si fueras a vivir una larga vida, como si fueras a ser longevo. Ahorra para tu retiro, genera un ahorro, genera una inversión, haz un plan de prospectivo para tu vida a 1, 5, 10 años. Piensa en eso, pero está a cuentas con Dios como si Dios fuera a pedirte a ti hoy mismo, esta misma noche, como si esta misma noche ya no hubiera mañana para ti, como si mañana ya no fueras a despertar, porque realmente si algo nos dice la Biblia es que ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ser nuestro último día, nadie lo sabe. Con esa sabiduría que proviene de Dios tendríamos que estar a cuentas con Dios. La última recomendación tiene que ver con un principio de generosidad. Dios nos da y las personas deberíamos de ser generosos con lo que Dios nos da. Si nosotros tenemos la enorme oportunidad de tener un poquito y a veces un poquito más que mucha gente, nosotros tendríamos que ser generosos con ese poquito que Dios nos da. Para finalizar este estudio de esta ocasión, quiero llevarte al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 33 en adelante. Hay un texto de Pablo, todo un ejemplo bíblico, todo un hombre inspirado y dirigido por Dios, que no codiciaba nada y que aún así era acusado por su feligresía, ¿no? Entonces digo, bueno, si eso le pasó a Pablo, ¿qué me espero yo, verdad? Hombre de baja pasión. A Pablo no le iba muy bien, como no le fue bien a Moisés, como no le fue bien a Jesús, y a veces nosotros decimos, ay, ¿por qué es tan injusta la vida? Bueno, pues porque así es la vida, ¿no? La vida no es justa. Otro día hablamos de eso. Hoy quiero decirte de esta defensa que Pablo hace de sí mismo, en donde les dicen, oigan, ¿qué les pasa? Yo no codicié nada. Miren, vamos al texto bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 33. No he codiciado plata, oro o vestidura de nadie. Vosotros mismos bien sabéis que a mis necesidades y a los que andan conmigo han proveído estas manos. En todo he dado ejemplo mostrándoos cómo, trabajando,
Hay que socorrer a los débiles, recordando las palabras del Señor Jesús que Él mismo dijo: más feliz es el que da que el que recibe. Queridos amigos, acreedores, deudores, queridos amigos y hermanos todos, definitivamente es mucho más feliz el que da que el que recibe. La razón más obvia es que el que da tiene. Si tú, querido amigo, tienes, aunque sea un poquito más, debes de dar. La dadivosidad es un principio bíblico fundamental. Hay muchas maneras de dar, ¿no? Desde fundaciones, asociaciones. El mundo está tan necesitado de tantas cosas que hay varias organizaciones, empresas o personas que realmente se dedican a hacer el bien y que sería justo darles. Pero aún y dentro de este plan de dadivosidad es fundamental, primordial, que no te olvides de Dios. Hay una parte que nosotros siempre tenemos que apartar y que es para Dios porque a Él le pertenece y como vimos hoy, Él es el dueño de todo. Querido amigo acreedor y querido amigo deudor, pues hoy hemos aprendido principios de administración financiera con versículos bíblicos que espero que hayan sido reveladores. Ruego bendición para cada uno de ustedes y pues esto fue Toma chocolate y paga lo que debes.